Pues buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Vamos a procurar trabajar una hora aproximadamente del tema y si tienen dudas o si necesitamos un poquito de más tiempo, pues con toda la confianza del caso podemos estar trabajando. Y el tema que vamos a trabajar es enfrentando temores y cambios por el COVID-19. ¿Sí me escuchan? Sí, lo escuchamos. De acuerdo. Quisiera empezar con esta frase que decía Charles Darwin, que no son las especies más fuertes las que sobreviven, ni siquiera las más inteligentes, sino las más sensibles y las que se adaptan mejor al cambio. Saben que estamos viviendo ahorita una situación, el COVID nos vino a hacer cambios, y como dijo en su oportunidad el presidente, y lo han dicho varios, el COVID vino para quedarse. Entonces lo que tenemos que aprender es a manejar esa adaptación a esta nueva situación. Teníamos más de 100 años de nuevo que no existiera una pandemia como esta, ninguno la habíamos vivido, y ahorita lo que tenemos que hacer es adaptarnos y aprender a vivir en esta nueva situación. Y la frase sería o cambias o aceptas. Así de sencillo. Estamos viviendo en un mundo complicado, diverso, incierto, donde hay crisis. Y solo hablar la palabra crisis ya es difícil. Un mundo enfermo, un mundo en aislamiento, donde la economía está difícil y obviamente el empleo también está complicado. Creo que eso no es nuevo, ¿verdad? O es nuevo el saber que estamos en este mundo complicado, diverso. Y en este mundo tan complicado, nosotros también estamos cambiando, porque nuestros hábitos están cambiando. Las actividades que hacemos han cambiado. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y nuestras mismas emociones están cambiando. Y entonces en esa frasecita de arriba, o cambias o aceptas, nos está costando habituarnos a la mascarilla. Ahora ya no solo es la mascarilla, sino la pantalla visual. Hábitos de estar en casa, hábitos sociales. Todavía nos dan ganas de abrazar o darle la mano a alguien y en ese momento nos recordamos que como que no se puede hacer. Eh, Hoy platicaba con una señora, pasé haciendo una compra y le digo, mire, ¿y cómo está su horario? Depende de lo que diga el presidente. Entonces nos están cambiando las actividades. Y también esos pensamientos que están viniendo a nuestra mente, les cuento que estoy trabajando mucho programas de salud mental y hay cuánta cantidad de personas ustedes se podrán imaginar. Y ustedes que están metidos en la medicina, ¿qué es lo que más está comprando la gente ahorita? Medicina para enfermedades infecciosas respiratorias, medicinas para el estómago, antidepresivos, antiansiolíticos, y se han acentuado muchísimas enfermedades, pero principalmente las más comunes hoy por hoy es infecciones respiratorias y gastrointestinales. Tuve en una consultoría que estoy haciendo, que voy una vez a la semana, el día jueves apareció una persona contagiada. Vino el Ministerio de Salud, llegó, es una institución del Estado, y mandaron a descansar a todo el grupo, casi que a todo el nivel. Entonces llamé al jefe de esa área y me dice, mire, me dice, solo nos enteramos que estaba contagiado y todos teníamos dolor de cabeza, malestar
de la garganta, teníamos tos, teníamos flema, la situación psicosomática, cómo esas emociones se alteran y puedan estar generando las mismas situaciones. No sé si en algún momento alguno de ustedes les ha dado gripe en estos días y qué es lo que han pensado. Ahora quisiera hablarles, vamos a hablar de aprendizaje. Y aquí ahorita estamos trabajando mucho esto en salud mental, la neurociencia. Cómo a través del sistema nervioso central tenemos que ir trabajando y eso está revolucionando tanto porque nos está enseñando cómo entender nuestras conductas. Y lo que es más importante, cómo aprendemos, cómo guardamos información en nuestro cerebro, cuáles son los procesos biológicos que están facilitando el aprendizaje. El aprender, ¿qué es? Es un proceso por el cual se adquiere una determinada información y se almacena para poder usarla cuando haga falta. Y todo este aprendizaje está posibilitado por las redes neuronales del cerebro, que al mismo tiempo estas están cambiando por el aprendizaje. Alguien que me quisiera hacer un comentario de qué ha aprendido con estos, ya no es cuarentena, porque ya cuarentena es 40 días. La palabra correcta sería con este confinamiento. ¿Qué han aprendido de este confinamiento, de estos 3 meses? Que comenten nada más. Buenas tardes, soy Josie, mucho gusto. Pues lo que yo he aprendido en estos días es a valorar cuestiones familiares que antes no se contaban y a valorar mi trabajo por la cuestión de que hay muchas personas que no cuentan con ellos, que por la misma situación se vieron bastante afectados quedándose desempleados, ¿verdad? Y bueno, muchas cosas más, pero eso es lo que más me impacta, ¿verdad? O más he aprendido yo a tomar más en cuenta y a valorar como lo mencioné, ¿verdad? De acuerdo, gracias, Josie. Miren, lo más sencillo, hemos aprendido a lavarnos las manos. Ah, bueno, También, sí, ¿verdad? también. Porque antes solo medio nos pasábamos agua y ya estuvo. Hoy hemos aprendido a lavarnos las manos, hemos aprendido a muchos hábitos que antes no le poníamos atención. Pero eso va apareciendo a consecuencia de lo que está sucediendo. Ujú, Entonces, ¿qué es el aprendizaje? Este va a ser un proceso a través del cual vamos a adquirir habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores como resultado de estudiar, en este caso como resultado de la misma experiencia que estamos viviendo, que son las famosas lecciones de vida, por lo que nos instruyen y también por la observación. A veces observamos a las personas y ya no somos nosotros los que les decimos, miren, hagan esto, no hagan lo otro. Y antes tal vez no nos ayudaban. ¿Cuántos de ustedes están temerosos a que pueda llegar un paciente a, a visitarlos? No, un paciente, no, una persona contagiada. ¿A quién se le ha pasado por la mente eso? ¿A nadie? Buenas, buenas tardes. Dale, Giancarlo. Pues en esta situación aquí con mi sobrino trabaja en eso de taxis. Ajá. Entonces él les está proporcionando el servicio a una empresa que trabaja en salud también. Entonces hay ciertas situaciones que él me viene a contar y me dijo, fíjate tío, que hoy se subió una doctora que dice que atendió a un infectado y
¿Y qué hiciste? Le dije, yo, me vine a bañar y me vine a cambiar. Entonces ya no vengas aquí a la casa, le dije yo, porque si vas a bañar te voy a llenar de gel porque vas a traer el virus también, pero sí suele pasar eso que usted menciona, ¿verdad? De que se, se perturba a uno de la situación. Correcto. Y entonces, y estamos aprendiendo, porque va a haber un momento de que ya, como ya es una situación que la estamos viviendo, ahí no es vamos a querer, vamos a tener que cambiar y vivir con la situación. Entonces, ahorita es por experiencia, más que por resultado, porque todos nosotros somos ya expertos en COVID. Lo que no somos expertos en cómo manejar nuestras emociones en función del COVID. Porque del COVID todo el mundo ha leído. Ahora, ¿qué es el cambio? Porque estamos hablando por ahora de aprendizaje, pero el aprendizaje viene de un cambio. Y el cambio es un proceso que nos va a generar una acción o una transición de un estado inicial a otro diferente, según se refiera a un individuo, a un objeto o a una situación. Entonces, nosotros no cambiamos. Estamos en un proceso de esta situación, donde, ¿se recuerdan cuando empezó la enfermedad en marzo? Bueno, empezó desde enero, diciembre del año pasado, porque parece el 2019, pero nadie le ponía atención. Pero hoy estamos en este proceso de transición donde mucha gente está esperando a ver qué va a suceder. Pero todavía estamos en el estado de esperando qué va a suceder. Todavía estamos en ese proceso. ¿Sí me explico? Y en ese cambio también estamos refiriéndonos a lo que estamos sustituyendo o reemplazando. ¿Cómo vamos a ir reemplazando las situaciones? ¿Cómo vamos a ir sustituyendo diferentes situaciones? Por ejemplo, hoy viene para quedarse también el teleoffice, en la plataforma, creo, ahora no, ya somos tecnólogos. Nadie se esperaba que esto que estamos haciendo iba a suceder tan pronto. Les cuento, dentro de la misma psicología, habíamos hablado muchas veces de terapias en línea y ya estaba todo escrito, pero nadie lo había puesto en práctica y hoy lo tuvimos que poner en práctica inmediatamente. Entonces, pero es un proceso porque la gente todavía no se adapta o hay cierta resistencia. Veamos esto. En el año 2000, la esperanza media de vida era de 70 años. Más del 90% de la población tenía esa edad. El número total de mensajes de correo habían alcanzado más de 171 billones de mensajes por día. Se realizaron más de 20 millones de búsquedas a través de Google cada mes. Los reproductores MP3 y MP4 transformaban el iPod fue lanzado en el 2001. En el 2001 también fue el primer año en que un turista paga para ir al espacio. Aparece YouTube, MySpace y Facebook se lanzan. Los reality shows toman la pantalla chica de manera consistente y son el número 1 de los ratings desde el 2001. Y pensábamos que venía una tecnología grandísima. Inicio del 2020. ¿Quién de ustedes se había puesto a pensar en el COVID en enero? Ninguno. Nadie, ¿verdad? Hasta el chiste era de que venía porque los chinos habían tomado sopa de murciélago y cosas por el estilo, pero ahí nos quedábamos. Fíjense, en el 2020, al inicio, antes de marzo, la expectativa de vida es 72 años.
Las sociedades cada vez son mayores. Todas las sociedades mundiales están envejeciendo. Tecnología inteligente, robótica, aplicaciones de APP, drones, Uber, avances en la medicina, impresiones 3D, la esperanza media de vida en los países desarrollados, 76, la expectativa 72, más del 90% con celular, el número total mundial de mensajes de correo alcanzando más de 1.000 billones de mensajes por día, con más de 400 millones de usuarios. Todo eso ha cambiado en 3 meses. Marzo 2020. Expectativa de vida incierta. De hecho, a la gente mayor de 60 años ya la encerraron porque dicen de que es la gente con más peligro, con más riesgos. Y si revisamos ¿cómo se llaman? Los informes, la gente que estamos, el promedio de la edad de mortandad es más o menos 39 años. La pandemia global pegó en todo el mundo. Hay una inestabilidad mundial, aislamiento social, alteración en el estado emocional, pérdidas y duelos, porque todo el mundo ha perdido algo, crisis económica a nivel mundial. El home office, que es esto que estamos haciendo, pues ha crecido. La educación virtual, que es también lo que estamos haciendo, ha crecido. El internet y las redes sociales abruman el mundo. Y cambio en el comportamiento, en los intereses, en las actitudes, en las actividades y en los hábitos de las personas. Fíjense que si revisamos internet, lo que apareció inicialmente fue el Zoom. Pero ahorita hay como unas 10 plataformas ya para comunicar. Las redes sociales, el internet ha subido como no tienen idea. ¿Algunos de nosotros están sufriendo esos cambios desde marzo del 2020? ¿O viviendo más que sufriendo? Miren, apagan los micrófonos y solamente cuando alguien quiera participar. ¿Tú sabes algo de quién cojones se metió en esa lucha? ¿Y por qué te ríes? Gracias. Ahora veamos en el 2021. El top 10 de los trabajos que más se demandarán no van a existir ni en el 2050, no van a existir en el 2030, inclusive en el 2050. No sé por qué me aparecen las líneas ahí. No sé si alguien está utilizando algo. La nanotecnología en la producción de alimentos va a significar que la disponibilidad de alimentos ya no va a ser afectada por el clima o la caducidad. Si se dan cuenta, hoy cuando vamos a comprar algo, ¿perdón? Les decía que cuando vamos a comprar algo, lo primero que hacemos hoy es ver la disponibilidad, la vigencia del vencimiento del producto. Pero con esta situación va a haber cambios. Va a haber cambio en el comportamiento personal, laboral y educativo. Va a haber un redescubrimiento
y también una reinvención de las actividades económicas y sociales. ¿Qué más podemos esperar? Estuardo, disculpa, te saluda Omar. Sí, Omar. Yo creo que tenés una opción para silenciar a los participantes, porque creo que hay algunos que quizás la tecnología no les está permitiendo. Ya. Espérame, Sí, si mal no recuerdo, hay una opción. ocultar panel, ocultar. Déjame ver. Bueno, no me aparece acá, pero ahorita pues por lo menos quedó todo en silencio. Vamos a continuar. Entonces les decía, va a haber un redescubrimiento y reinvención. Hoy escuchaba a alguien del sector económico que el gobierno le está poniendo atención mucho a la pandemia, pero se les ha olvidado la parte económica y social tal vez. Porque todo gira ahorita en torno a bonos por la enfermedad, a invertir en salud, pero también hay que reinventar la actividad económica. Platicando, Guatemala posiblemente va a abrir el aeropuerto en agosto, aunque yo no creo que lo vayan a abrir en agosto, pero ahorita la tendencia es que lo abran el 15 de agosto. El mundo también está abriendo aeropuertos por esas fechas. Ahora mi pregunta, ¿quiénes tienen ahorita las ganas de irse de viaje sin saber si se van a ir a contagiar o no a otro lado? O si tienen el dinero. El factor turismo, ayudantes y todo esto, están teniendo problemas bien serios. Hay muchísimas empresas que están cerrando y se tienen que reinventar. Una reinvención ha sido el utilizar ahorita mucho Globo, Uber, para poder comprar. Miraba, no sé si han oído lo que es el Airbnb, que es lo que ha venido a sustituir hoteles. Las personas a través de plataforma ofrecen habitaciones disponibles en sus casas para turismo y que sale más barato. Pero ellos decían que lo que les costó construir como en 10 años, se les cayó en 6 días. Entonces hay que cambiar. Y entonces, y así van a venir surgiendo con esta situación nuevas cosas. ¿Sí estamos? Permítanme que no sé qué está pasando acá. Quisiera que viéramos proceso del aprendizaje. El proceso del aprendizaje va a empezar con un cambio, que el cambio nos están llevando, o ese proceso, ¿verdad? Ese cambio donde que estamos hoy, hacia dónde vamos a llegar. Este cambio obviamente nos está provocando resistencia. Hay una resistencia al cambio. Mucha gente no va a querer cambiar porque es parte de nuestro ser, el resistirnos a situaciones nuevas, porque nos están sacando de nuestra zona cómoda. Cuando logramos superar la resistencia al cambio, entonces empezamos a aprender. Y en ese aprendizaje vamos a descubrir que hemos cometido errores. Y muchas personas cuando descubren que han cometido errores, lo que quieren hacer en lugar de seguir es mejor regresar a esa resistencia y no quieren cambiar. Pero lo que la vida nos enseña es que cuando hemos logrado descubrir esos errores, seguimos en el proceso de reaprendizaje.
que nos va a llevar a alcanzar resultados. Esos resultados nos va a llevar a generar confianza y la confianza nos va a llevar al éxito. Pero cuando estamos en el éxito, sucede que vienen nuevamente cambios. Y este es un círculo en el que vamos a estar siempre. Ahora, la gran mayoría de personas se quedan, como les decía, en esto. Ahí es donde está el problema. Les preguntaría a ustedes, ¿quiénes todavía se están resistiendo al cambio? ¿Quiénes todavía se están resistiendo a esta situación? ¿Una pregunta? Bueno, veamos esa reacción inmediata que vamos a tener cuando estamos viviendo esto. Muchos se resisten primero porque no saben qué deben hacer. Porque no saben cómo hacerlo. Otros se resisten porque no saben por qué hacerlo. Y otros simplemente porque no quieren hacerlo. Son los principales elementos de esa reacción inmediata a la resistencia. No sé qué debo hacer. No sé cómo hacer para cambiar. No sé el motivo por el que debo hacerlo. Y el no quiero hacerlo. Entonces, si no sé lo que debo hacer, lo que tengo que hacer es educar. Educar a mi familia, educar a mis compañeros de trabajo, educarme a mí mismo. Si no sé cómo hacerlo, tengo que entrenar. Hacer ese entrenamiento de ir adquiriendo capacidades, adiestramiento, adiestramiento, adiestramiento. Vamos a llegar al hábito tal que lo primero que vamos a hacer al salir de la casa es ponernos la mascarilla. ¿A cuántos todavía se nos olvida a veces ponernos la mascarilla? Y tenemos que ver a alguien que lleva puesta la mascarilla para ponérnosla. Entonces, va a ser una cuestión de puro entrenamiento. No sé por qué hacerlo, entonces yo me tengo que vender la idea de que no me quiero enfermar. Tengo que venderle la idea a alguien también de esa situación. Y si no quiero hacerlo, pues tiene que existir la motivación. El gobierno puede dar 1000 regulaciones, pero somos nosotros los que vamos a decidir o no decidir. No vamos a hablar del caso de la discoteca famosa que estuvo en Santa Catarina, Pinula, pero también hubo un concurso de señorita quédate en casa y señorita, creo que era COVID, señorita pandemia en Retaluleu con fiestas. Pasamos al mercado y la gente amontonada. Y entonces va a venir un poco esa cuestión de educación. ¿Cuántas personas solamente les han dicho, mire, hay una enfermedad, tienen que ponerse mascarilla, pero no tienen claro qué es lo que se está sucediendo? Y entonces ahí es donde tenemos que ir analizando las situaciones. ¿Sí me explico? Ahora, luego viene la diferencia entre lo que es cambio y lo que es transición. El cambio, por un lado, es pasarse de un lado a otro. Cambio de oficina, cambio de situación de vida. Pero la transición no es ese resultado, sino es lo que estamos viviendo, es soltar esas formas antiguas de actuar y cómo relacionarnos. El cambio va a ser situacional y externo, que gira en torno a lo nuevo, mientras que la transición es psicológica e interna, que implica el soltar lo viejo con todos los sentimientos que esto conlleva. El cambio es el inicio, la transición termina con empieza con el final. O sea, tengo que terminar el suceso para arrancar de nuevo. El cambio es una situación, es un suceso, mientras que la transición es un proceso y el cambio se realiza rápidamente y la transición va a requerir de un tiempo para su elaboración. ¿Tienen clara la diferencia entre cambio y transición? Sí. Sí. Entonces, ahora veamos este modelo de transición. En el modelo de transición lo vamos a dividir en 3 fases. La fase final, que es cuando nosotros ya cambiamos.
la fase neutral cuando estamos en ese proceso. Y la parte inicial es cuando ya iniciamos una nueva situación. Entonces, por ejemplo, ahorita, estamos abandonando nuestro viejo mundo, el antes del COVID, y estamos entrando a lo nuevo. Y aquí están apareciendo sentimientos como tristeza, sensaciones de pérdida, enojo, ansiedad, temores. Y aquí la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿qué es lo que está finalizando para ti en este momento y qué estás perdiendo? Luego, que estamos en ese proceso final donde todavía no queremos soltar lo de antes porque estamos manejando nuestras emociones, que es lo más difícil, entra la zona neutral. Y en esta zona neutral, las personas están confundidas, perdidas, desconectadas de su realidad. Sencillamente se alejan, algunos renuncian o se siguen presentando todos los días al trabajo, a su casa o a cualquier lado, pero sin hacer nada. No están trabajando lo suficiente porque no saben qué va a suceder. Y en la parte inicial, que es ya entrar a la nueva fase, aquí las personas ya se sienten satisfechas y estables, renovadas y con nueva energía. Esta es una etapa muy diferente al inicio del cambio, ya que aquí es cuando ya hemos entrado al cambio y alcanzado el éxito. Entonces mi pregunta, ¿estamos en la zona final, en la neutral o en el inicio? La gran mayoría va a estar en la zona neutral o final. Pero tenemos que avanzar lo más pronto posible a esta zona inicial, que es ya saber que estamos viviendo en una nueva fase y ya no vamos a regresar nunca a lo anterior. De hecho, la plática de muchas personas es, vamos a aprender a vivir una nueva normalidad. ¿Sí me explico? Sí. Ahora, les pregunto, ¿ustedes son navegantes o víctimas? Veamos si son navegantes o víctimas del cambio. El navegante del cambio permítanme que está dando. El navegante del cambio ve el cambio como una oportunidad, mientras que la víctima ve el cambio como al enemigo. El navegante del cambio es responsable de su vida, la víctima piensa que el mundo lo controla. El navegante del cambio se empodera, la víctima del cambio se resiste. El navegante del cambio es flexible, la víctima del cambio es rígida. El navegante del cambio es flexible, la víctima del cambio es rígida. El navegante del cambio acepta, la víctima rechaza. El navegante del cambio tiene esperanza. Y es curioso, mientras que la víctima del cambio no tiene esperanza y tiene miedo. ¿Por dónde estarán ustedes? ¿Serán navegantes o serán víctimas del cambio? Navegantes. 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 Pero en algún momento nos entra la víctima también, ¿verdad? Buenas tardes. Fíjese que yo creo que estamos en un punto medio entre ambos puntos de vista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si bien nos estamos adaptando, hay cositas que sí nos cuestan. Ejemplo, la cuestión que mencionaste de la mascarilla, ¿verdad? O bien los hábitos de limpieza en algunos casos. No culpo porque son hábitos que vienen desde hace años. Como en 2 meses se pretende cambiar una cultura ya de décadas. Es complicado, la verdad. Muy bien. Y cabal, ¿somos víctimas del cambio? Estamos todavía en esta fase final. Mientras que si ya somos navegantes del cambio, ya estamos en la zona neutral
entrando ya al nuevo inicio. Y no se sientan mal si en algún momento se sienten víctimas del cambio. Esperemos que no, pero en algún momento alguno de ustedes o alguno de nosotros vamos a tener a un familiar contagiado. Y entonces, muy responsable de mi vida, empoderado y todo, pero aquí voy a entrar con temor. Y ese ser navegante me va a convertir en víctima. Hablemos de ventas. No sé si están alcanzando las metas o no están alcanzando las metas. No, Lico, Por el No. momento no. por el momento no. y entonces ahí nos sentimos víctimas del cambio, ¿verdad? Porque nos están midiendo por las metas. ¿Me explico? Así es. Sí. Entonces ahí, por culpa del COVID, no estamos llegando a las metas. Por poner un ejemplo. Ahora, dice este señor, él es argentino, Robert Neymeyer, dice que todo cambio va a implicar una pérdida. Del mismo modo que cualquier pérdida es imposible sin el cambio. ¿Qué es una pérdida? Desde el punto de vista psicológico, es aquel proceso normal de reacción interna y externa ante la ausencia de un ser querido o la pérdida de algo que es significativo para la persona. Entonces, estaba platicando con un joven que dice que como no puede ir a ver a la novia, mejor terminaron el noviazgo. Llevaban 3 años de novios, pero a consecuencia del COVID terminaron el noviazgo porque no se pueden ver. Y ahí se perdió. Imagínense que alguno de ustedes tenga mucha vida social o ya no pueda ver a sus cuates. Es una pérdida. El que tenga que estar encerrado en la casa y tal vez los domingos a mí me servía para ir a dar mi vuelta. Hoy ya el presidente nos mandó a encerrarnos todos los 2 domingos, el pasado y ese, es una pérdida. No forzosamente el que se muera alguien, ¿verdad? Pero el hecho de que no podamos comunicarnos con alguien, o lo que está pasando mucho. Toda la vida hay entierros, toda la vida hay muertos, pero hoy nos damos cuenta más de los muertos porque no los podemos acompañar. Y entonces esa pérdida de no estar en ese ritual también es complicado. Y el duelo, ¿qué es el duelo? El duelo es una pérdida con dolor. Es mucho más que el sentimiento, es el conocimiento de lo significante que es la pérdida. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que todavía se estuviera usando ¿cómo se llama el transporte? El Transmetro. Cuesta un quetzal, ¿verdad? Se paga con moneda, pero imaginemos que pudiéramos pagar con monedas de 25 centavos. Ustedes cargan en la bolsa un quetzal 25 centavos y se les pierde 25 centavos. Y otra persona carga un quetzal y se le pierden 25 centavos. Los mismos 25 centavos tienen el mismo valor económico, pero ¿cuál duele más? La de Quetzal. La del quetzal, porque por no tener los 25 centavos no te vas en el bus. Mientras que el otro, bueno, perdí 25 centavos, pero todavía me puede ir en el bus. Entonces, el valor que le damos a las cosas. ¿Cuántas personas perdieron algo y dicen, pero esto ya va a pasar? Pero hay personas que sí están sufriendo, están teniendo dolor a esa pérdida. Y ahí es donde estamos entrando con toda nuestra problemática. Pueden haber pérdidas oportunas o esperadas, como inoportunas e inadmisibles. La que estamos viviendo es una pérdida inoportuna. En cambio, por ejemplo, cuando tenemos un enfermo que tiene cáncer, sabemos que va a morir. Ya lo esperamos. No lo aceptamos, pero lo esperamos. Pero ahorita nos avisan que fulanito está malo y pasado mañana ya está muerto. Esto es algo inadmisible. Es inoportuno. Y la superación hacia esas pérdidas las podemos relacionar con la capacidad que tengamos para manejar
constructivamente las pérdidas, que es lo que se llama resiliencia. La capacidad, esa resistencia, esa fuerza que yo voy a tener para poder manejar constructivamente esas pérdidas. Ahora, ¿qué sucede ante esos cambios? Lo primero, omisión de lo real o lo positivo. Negar la situación. Luego nos ponemos en el papel de víctimas. Podemos caer en irresponsabilidad, renunciar a la responsabilidad, renunciar a la proactividad, a esta vida que se termine y eliminar la esperanza. Y aquí está esto importante, mírenlo al final. La esperanza es el factor primordial en el sentido de la vida. Y cuando se pierde la esperanza, la muerte empieza a tener sentido. ¿Cuánta gente o el principio de la enfermedad mental empieza cuando la persona pierde la esperanza? ¿Han oído aquel dicho que dice que la esperanza es lo último que se pierde? Sí, ¿Alguno de ustedes en algún momento ha perdido esa esperanza de lo que se está viviendo? sí, Entonces, eso es lo que hay que trabajar. Porque si no trabajas eso, vas a sentir cada vez esa pérdida más fuerte. Dentro de las pérdidas es una expresión interna o externa ante las experiencias negativas. Externa, expresas tu incomodidad a otra persona y puedes expresar hablando como puedes expresar gritándole a alguien, siendo agresivo con alguien. Y a nivel interno también te puedes atacar a ti mismo. Entonces aquí están estas preguntas ante las pérdidas. ¿Quién eres tú ante ti? En esta situación que estamos viviendo, ¿quién eres? ¿Quién eres tú ante los demás? ¿Cómo te ven las personas? ¿Cómo te sientes tú para poder ayudar a los demás? ¿Quién eres tú ante esas capacidades o habilidades que tienes en el entorno o ante las situaciones? ¿Y quién eres tú ante el futuro? Hay personas que no se pueden contestar esa porque piensan que ya no hay futuro. Entonces aquí les estoy dando algunos tips, algunas preguntas que ustedes tengan como para poder irse analizando de cómo están manejando sus pérdidas. Esta doctora Elizabeth Kubler, ella es europea, pero creo que es polaca. No, es suiza, perdón, suiza. Ella fue a vivir a los Estados Unidos y ella en los años 1980 empezó a trabajar con enfermos terminales, personas con SIDA. Ella ha escrito alrededor de unos 60 libros, todos en relación a procesos de duelo y pérdidas. Y ella habla de estos 4 elementos. El primer elemento es negar la noticia. Imagínense que alguno de ustedes se contagia. Entonces lo primero que va a hacer es negar, no, yo no estoy contagiado. Luego va a venir un enojo, una rabia, y voy a despotricar contra la gente. Luego voy a negociar, ojalá que sea suavecito lo que me dé, que no tenga que estarme hospitalizado, que no esto, lo otro. Uno de los grandes problemas que están viviendo las personas contagiadas es esa depresión por el aislamiento, el que no se les puede ir a visitar. ¿Y cuántos de ellos con el dolor, con el enojo que tienen y sin la visita, ya perdieron la esperanza y eso en algún momento está ayudando a que la inmunología baje y se acelere el proceso de deterioro? Hasta finalmente el tema de aceptar lo sucedido. Serían como los 5 elementos que nos habla Elizabeth Kubler al respecto de ese proceso de duelo. Las características de los duelos es, primeramente, que son inevitables. En algún momento hemos tenido un dolor, una pérdida significativa, que implican dolor y sufrimiento. Pero lo más importante es la tercera, que también nos van a brindar la oportunidad de crecimiento, las famosas lecciones aprendidas. Que es lo que tenemos que trabajar ahorita. ¿Qué oportunidad de crecimiento vemos ahorita a través de la situación? No solo quedarnos en que me duele, sino ver también cómo voy a salir adelante.
¿Alguna pregunta hasta acá? No. Hola, ¿Perdón? perdón, buena tarde, mi nombre es Marta. Hola. Mucho gusto. Creo que lo inevitable de esta situación es de que, como bien dice, implica dolor y sufrimiento al no poder ir a apoyar a los dolientes, ¿verdad? Ujú. Y brindar ese apoyo no solo físicamente y ahora solo va a ser moral. Sí, fíjense que eso como lo llamamos en psicología se llaman pérdidas o duelos congelados. Y el ejemplo es, por ejemplo, cuando ustedes quieren una comida que no quieren que se les arruine o quieren que se mantenga bien, la congelan para que no se les arruine. ¿Cuánta gente su pérdida, como no pudieron visitar a la persona, como que la meten en el congelador? Pero la pérdida ahí está. Y va a haber un momento que la persona puede explotar. Entonces, eso es también en algún momento lo que tenemos que ir trabajando. He visto, bueno, yo trabajo mucho con enfermos terminales, es lo que más hago. Personas que me llaman y me dicen, mire, un familiar salió porque estaba enfermo, no supimos, se fue al hospital y ya no lo volvimos a ver. Cuando nos avisan es porque ya murió. Eso está pasando ahorita. Entonces tenemos, pero entonces, oportunidad de crecimiento, ¿qué vamos a hacer? Veamos un poquito de emocionalidad. Yo creo que eso lo platicamos hace como 2 años, donde el ser humano es 80% emoción y solo 20% razón. La mayor parte del tiempo nuestras emociones son la clave para las decisiones que tomamos. Y nuestras emociones hacen hábitos. Nosotros decidimos emocionalmente qué sentir. Y las emociones son juicios que nos enseñan en el lenguaje para referirnos a determinados acontecimientos. Yo decido enojarme o contentarme o ponerme triste ante determinada situación. Las 5 emociones básicas son el temor, la alegría, la tristeza, el enojo y el amor. Veamos en qué consiste cada una de estas opciones. El temor. La función del temor, cuando yo me atemorizo por algo, lo que busco es protección, autoprotegerme. Y como aspecto positivo me va a dar fortaleza, seguridad, el ser precavido. Pero como aspecto negativo, la emoción me puede provocar pánico, terror, horror. Cuando estamos en el manejo destructivo, ese no lo podemos manejar. Aunque ahí dice manejo destructivo, pero esto es lo que nos genera enfermedad. Mientras que el manejo constructivo es lo que nos va a ayudar al utilizar cada una de las emociones. El amor, ya sea por erotismo o por ternura, la función del amor es vincularme con alguien. Que como aspecto positivo, la estima para otra persona, el ser amoroso. Pero el manejo destructivo me va a dar dependencia. Aquella gente que no puede hacer nada sin depender de otra persona. O a nivel de pareja, ya la codependencia, los celos. La tristeza, esta es una emoción, se me olvidó decirles algo. El temor es la única emoción que me paraliza. El temor no me deja hacer. La tristeza, la función de la tristeza es ser reflexivo, regresar a mí mismo, ponerme a pensar de situaciones donde yo era feliz, que como aspecto constructivo me va a dar autoconocimiento y profundidad, analizarme a mí mismo, pero como enfermedad me va a dar melancolía, depresión, aislamiento. El enojo, cuando me enojo, lo que hago es la función es poner límites, defenderme. Que como manejo constructivo también me va a dar seguridad, confianza y firmeza, pero como aspecto negativo me va a dar ira, odio, resentimiento, rencor. Y la alegría, su función es generarme de energía, energetizarme. Y como manejo positivo es gozar, disfrutar y estar optimista,
pero como destructivo es euforia superficial. Y en algún momento hemos manejado cualquiera de las 5 emociones, pero lo ideal sería que la manejemos en forma constructiva y no en forma destructiva. ¿Alguien que quisiera hacer algún comentario sobre cómo están sus emociones? Juan Luis. Creo que no Em, dejamos de sentir em, eh, las diferentes emociones por ver al mundo entero en un caos, pero, pero eso también nos ayuda a luchar cada día para poder superar los miedos y poder seguir adelante. Sí, el temor, por ejemplo, tengo temor de contagiarme, entonces yo tengo que protegerme. Ese temor me va a llevar a protegerme. Tengo que ser precavido, tengo que estar seguro de mí mismo. Pero si yo en lugar de eso lo que entro es en pánico, en terror, en horror, entonces eso ahí el temor va a dominar mi vida y va a hacer que mi conducta sea como una forma temerosa que me va a costar, se me va a dificultar salir adelante. ¿Alguien más tiene ahí la pregunta? Todos levantaron la mano. em, bien, sí, fíjese que yo les quiero compartir algo, ¿verdad? Ahí sí que es relacionado a lo que a mí me gusta, que es correr, muchos lo saben, ¿verdad? A mí me encanta practicar deporte. Y pues aquí básicamente encontré como que un cuadrante de las 5 emociones, las 5 la he sentido por esta situación. No he estado saliendo a correr, primero por el temor, temor a contagiarme. Yo sé que ahí sí que no es soberbio ni nada, pero sé que tengo el sistema inmunológico bien, sin embargo tengo familia y no la quiero contagiar. La segunda, por amor, amor propio. Solo paremos ahí. Temor, ahí lo está manejando constructivamente, positivamente. Muy bien. Sí, Amor. gracias. El amor, amor propio, ¿verdad? Y amor a los míos, porque no quiero contagiarlos por lo mismo, ¿verdad? Y no quiero dañar mi cuerpo a la postre utilizando algún medicamento que necesite por alguna causa que no, que sea salir a correr, ¿verdad? Ahora la tristeza. Sí, es la tristeza, nostalgia por no salir, ¿verdad? O sea, a mí me encanta la distancia larga, que tiene de 10 kilómetros en adelante. El enojo, la negación también de no poder salir, es esto de que, hay unos que están saliendo, unos cuidándose y todo, pero de ahí está la alegría. Paso esto de, no, al contrario, estoy bien. Y buscar otras formas ya de realizar el deporte, entiéndase, puedes hacer una elíptica, estoy haciendo mi rutina, ¿verdad? Modificándola, claro, ya veo así que cambios tanto positivos como negativos en el cuerpo, ¿verdad? Entiéndase, pérdida de masa muscular, como la tenía, está yendo al gimnasio, lleva mi rutina, ¿verdad? Pero al final, pues, sí estamos manejando todas las 5 emociones, ¿verdad? De acuerdo. De una u otra forma. ¿Tu nombre? Juan Luis. Juan Luis. Juan Luis está manejando el amor y la tristeza, lo está manejando negativo. No, perdón, la tristeza y el enojo, mientras que el temor, el amor y la alegría lo está manejando positivo. Entonces, estas emociones positivas, el temor, el amor y la alegría, lo tienen que ayudar para minimizar la tristeza y el enojo. Pero ¿cuántas personas vienen y están manejando todo destructivo? Y entonces ahí entra el conflicto. Porque si ahorita les avisan que alguien falleció, obviamente la tristeza y me va a dar melancolía, depresión. Y esa tal vez sería natural. Ahora, me avisan o me puedo enojar que por qué esa persona y lo puedo actuar en forma negativa. Pero estas dos negativas, tengo las otras tres que me van a ayudar para tranquilizar mi emocionalidad y que mi emocionalidad sea más positiva que negativa. ¿Sí me explico? ¿Alguien más había levantado la mano? Sí, les saludo a Giancarlo nuevamente. Pues yo considero de que las emociones va a depender también mucho de qué posición juegue uno en la familia. Porque en mi caso soy el padre de familia y a la vez hijo de mi madre que hay que cuidarla. O sea, la prioridad en la casa son mis hijos y mi mamá.
pero considero de que depende mucho de qué papel juega la persona en la familia, ¿verdad? Y entonces también ahí, por amor, puedo proteger a los más débiles, los mayores. Y entonces ahí no va a ser una dependencia, sino va a ser una protección, donde le va a dar seguridad, por temor le va a dar seguridad. Y le va a dar estima a la persona. Estoy manejando las dos situaciones. ¿Qué pasa también con las personas que yo vivo? Yo puedo tratar de ser constructivo, pero hay en mi casa alguien que es totalmente manejando emociones negativas. Y entonces la persona que está manejando solo emociones negativas puede contagiarme a mí de emociones negativas. Ayer hubo un temblor, pobre los mexicanos. ¿Y cuántos salieron paniqueados, dicen ellos? Porque no solo el temblor, sino que como no están acostumbrados a estar con la mascarilla en la casa, en la calle andaban sin mascarilla. Y entonces el gran temor que tenían era, te vas a enfermar. Y se volvió una histeria colectiva, no tanto por el temblor, sino por los contagios que pudieran existir, porque salieron y se juntaron y no respetaron el distanciamiento social, por ponerles un ejemplo. ¿Sí me explico? Ahora, Sí. sí, perdón. ¿Alguien tenía algo o no? Bueno, sigamos. Entonces, por un lado están las emociones, pero también están los estados emocionales, que estos son los que van a promover o detener el desarrollo de la persona. Los estados emocionales, las emociones son reactivas. Sucede una situación y me emociono. Desaparece la situación, desaparece la emoción. Pero los estados de ánimo son eso que vive en el trasfondo en el cual actuamos, que va a determinar nuestra acción en el mundo y va a definir nuestro horizonte. Generalmente los estados emocionales se dan por los manejos destructivos o los manejos constructivos. No tanto por la emoción, sino por la forma positiva o la forma negativa de vivir cada una de las emociones. Ahora bien, para estados emocionales también preguntas, así como la pregunta de las pérdidas. ¿Cómo están juzgando al mundo hoy por hoy? Esa es la pregunta que me tengo que hacer. ¿Cómo estoy juzgando al mundo? El mundo está en crisis. ¿Cómo estoy juzgando a las personas que me rodean? ¿Están bien o están mal? ¿Cómo me estoy juzgando a mí mismo? ¿Y cómo estoy juzgando mi futuro? También son 4 preguntas que yo tendría que ir analizando. Ahora, tenemos que aprender a cerrar ciclos, a despedirnos, a soltar situaciones. Todo asunto inconcluso nos va a hablar de una necesidad no satisfecha de sentimientos no expresados. Hay gente que no ha expresado y tiene guardado todo eso. En pocas palabras, hay algo que en un momento de la vida ha quedado sin finiquitar. ¿Cuántas personas extrañan hablar con alguien porque tenían que hablarle o era el momento oportuno o situaciones por el estilo? Como seres humanos estamos atados a veces a recuerdos, resentimientos, odios, relaciones y personas con las cuales conservamos esos asuntos sin cerrar y nos genera situaciones pendientes. Cerrar ciclos significa abrirse a otras posibilidades y a enriquecernos con nuevas experiencias, relacionarnos con personas diferentes, vivir y disfrutar en otro lugar, realizar nuevas labores, es darle libertad a lo que se quiere en la vida. Si tienes la oportunidad de la bicicleta estacionaria, pues tengo que cambiar esa situación, ¿verdad? Si hay posibilidad de, no puedo visitar a la familia y la familia tiene internet, pues conectarse y hacer una visita vía Zoom. Es ir descubriendo qué puedo hacer, cómo disfrutar
de mi aislamiento. Leer, arreglar la casa, ver televisión, hacer algún hobby en la casa, etcétera. Tenemos que ir buscando porque no podemos sentarnos y decir a ver cuándo abren el país otra vez. Porque eso no sabemos si va a pasar en 2 meses, 3 meses, 15 días, 1 año. Tenemos que aprender a liberarnos. Y les ponía acá, la llave que abre las puertas de las jaulas en las cuales estamos atrapados se encuentra únicamente en la jaula en la que nos sentimos. No debe fallar. O creemos que estamos prisioneros. ¿Quiénes piensan que estar en su casa es estar en una prisión? Yo. Porque te gusta andar afuera. Soy una persona que está en movimiento constante. Y entonces estar encerrado en la casa me genera estar prisionero, pues tienes que aprender a vivir en eso. El problema es, por ejemplo, en las casas donde hay problemas, porque ahorita hay mucha violencia intrafamiliar. Los niños. Hablaba con una mi sobrina que me dice, tengo a mi niña en párvulos. No, en párvulos, antes de maternal, creo que se llama, en kinder. Tiene 3 años y le quieren dar clases por computadora. ¿Cómo voy a hacer que un niño se siente a la computadora para recibir clases cuando lo que les han enseñado que la computadora a esa edad es para que jueguen? Tal vez el audio de él no está bueno. Por poner un ejemplo. Aquí eso no tiene que activar. Ay, sí está grabando, pero qué Pero bueno. grabando, están grabando. Entonces, Es que ellos son los que están grabando. Ay, yo creí Aquí que... no es verdad. Aquí no la puedes. forma de encontrar la llave Ellos son los que están grabando el programa. que consiste en profundizar dentro de nosotros mismos para descubrir dónde nos estamos aferrando, Porque está abierto el micrófono. es revisar si nos estamos aferrando a alguna persona, a algún objeto, al dinero o a las creencias a las cuales nos aferramos a nuestra vida. Y entonces ese aferramiento es lo que nos puede estar generando crisis en este confinamiento o aislamiento que estamos teniendo. Entonces tenemos que aprender a vivir de esos, cuáles son esos asuntos inconclusos que tenemos que trabajar. Todos nos aferramos en algún momento a alguna situación o persona, solicitando el apoyo, la aprobación, el reconocimiento, el apoyo o el perdón. Y en ocasiones, a veces todavía estamos pensando en esas personas que ya fallecieron. ¿Cuántos de nosotros no hemos cerrado un ciclo con un familiar que ya falleció? O por ejemplo, lo que les comentaba, este muchacho que terminó la relación con su novia porque no se ven. Ahí hay un asunto pendiente por cerrar. ¿Cómo estará la muchacha? Por poner varios ejemplos. Pero es el momento ahorita para que revisemos situaciones inconclusas que hay en nuestra vida. Ahora bien, antes, los asuntos inconclusos me provocan sentirme mal, me genera ansiedad, ira, desdicha, miedo, me siento dependiente, atado a esa situación inconclusa, casi que estoy como esclavo, con culpa y con deseos de venganzas. Hay personas que están así. Y cuando cerramos nuestro ciclo, un asunto resuelto, nos volvemos creativos, nos volvemos independientes y libres. Esto cuesta mucho definitivamente, pero hacia ahí es a donde tenemos que trabajar. Cerrar ciclos, sentirse bien. ¿Qué es sentirse bien? Es expresar en cada momento, en el hoy, ese sentimiento espontáneo y hacerme responsable. Yo soy responsable, soy navegante de este cambio. Lo que está pasando hoy es hoy, lo de mañana no sabemos. Y lo de ayer ya pasó. Una persona que no expresa sus sentimientos, tanto agradables como desagradables, va acumulando. Es como aquel vaso de agua que se va llenando y llenando hasta que se rompe. Entonces, cuando no se expresan los sentimientos, creamos defensas, tanto físicas como verbales, para evitar expresarnos. Y a nivel físico, vamos a negar la realidad, nos vamos a justificar, le vamos a exigir a otra persona lo que nosotros no podemos hacer y nos vamos a proyectar en otros.
Entonces aquí les quisiera preguntar, ¿cuáles son las pérdidas que han tenido en estos momentos? Si alguien quisiera comentar. Y si quieren de una vez, ¿cómo te ha afectado esa pérdida? ¿Qué puedes hacer para seguir adelante a pesar de esa pérdida? ¿Y qué plan de acción vas a generar? ¿Alguien que quisiera compartir? Ya casi vamos a terminar, porque yo sé que habíamos hablado de 1 hora y me estoy pasando un poquito de más tiempo, pero consideraba algunos temas importantes para presentarse. Y felizmente casado. ¿Perdón? Bueno, les dejo las preguntas y si alguien en algún momento pues se anima, pues lo dejamos para el final. Ahora, para deshacernos de asuntos inconclusos, primero tenemos que tomar conciencia de a qué nos estamos aferrando. Y veámoslo a través de un sentimiento no expresado. Puede ser de que ahorita yo me sienta violentado y yo tengo que decir no. Tengo que aprender la posibilidad de renunciar a esa necesidad. Renuncio a la necesidad de salir a la bicicleta, que fue el ejemplo que pusieron. O atreverse a reconocer el sentimiento guardado que se tiene de algo. A expresar los sentimientos. Porque generalmente los sentimientos no manifestados los asociamos al pasado. Y lo que tenemos que hacer es, al expresar los sentimientos, nos vamos a ir liberando de ese odio, esa ira, ese enojo, ese temor, ese resentimiento. Debemos estar dispuestos a sustituir esa situación que me está generando conflicto. Soy yo el que me tengo que convertir en el propio satisfactor. Soy yo el que voy a sustituir a esas situaciones, abriendo las puertas para crecer. Tengo que aprender a decirle adiós a esa situación, asumir la responsabilidad de mi vida y expresar sentimientos en cada momento para ir actualizando nuestras relaciones. Y aquí va a aparecer un tema importante que es el perdón. ¿Cuántas veces nosotros tenemos culpa? Y entonces perdonar es una forma de liberar, de dejar ir mentalmente todo pensamiento y sentimiento de miedo, de ansiedad, de dolor, de injusticia, de frustración. Significa intercambiar esos sentimientos de orgullo, de egoísmo o de daño. El perdón va a abrir los corazones al amor hacia uno mismo y en consecuencia a los demás. La palabra perdón es una donación de amor. Perdón es un don personal. Y el perdón no es hacia las otras personas, sino que es hacia uno mismo. Fíjense que cuáles son los beneficios de perdonarse y perdonar a los demás. Cuando no perdonamos, lo que hacemos es recoger la basura del otro. Y cuando no perdonamos, lo que estamos haciendo es castigándonos. Nos volvemos amargados y casi que lo que estamos haciendo es como que tomándonos una cucharada de veneno diariamente para vengarnos de otra persona. Cuando yo no perdono a una persona solo por verla, yo ya me enojé. Y la otra persona como que sin nada. Entonces con el odio, la mente y la existencia se envenenan, la existencia se enferma y nos genera una energía de ser una persona con odio. Y esto, lo que tenemos que hacer es salir de eso, porque hay personas que viven toda la vida con odio y entonces tienen un alma marchita y se convierten en esclavos de la otra persona. Están pendientes de esa persona con la que tienen pendiente algo. Dicen que el perdón es la actitud del espíritu más purificada de la conciencia humana. Y aprender a perdonar no significa olvidarme de todo.
o regresar si es que tenga que regresar a una relación. No, perdonar simple y sencillamente es limpiar mi alma y ya que la otra persona haga lo que quiera. Pero lo importante es que cuando yo busco perdón, más que todo, yo me perdono. Yo no es que yo voy a perdonar a la otra persona, sino lo que yo voy a hacer es liberarme de mí, liberar esa culpa, esos sentimientos que hay. Entonces el perdón es para mí mismo más que todo. Porque somos cada quien de nosotros la realidad de lo que vivimos. Entonces, cuando entendemos esa responsabilidad del perdón, vamos a aliviar nuestras cargas. Vamos a sanar, nos vamos a limpiar, nos vamos a liberar. Y aquí dice que lo que más sana la enfermedad del alma, de la mente, del corazón, del cuerpo y del espíritu humano es el perdón. ¿Cómo perdonamos? Tratando de evitar esa alimentación de odio. Soltando, entendiendo, olvidando, dejando pasar. Liberar esos lazos a base de perdonar a través de pensamientos positivos. Buscar nuevas y nuevas lecciones de vida. Y el trabajo primordial del perdón se va a realizar en el corazón de la persona misma. Rara vez es hacia los demás. Es en realidad perdón para liberarme yo. Voy corriendito por si hay algunas preguntas. Y entonces, hoy uno de los grandes problemas que estamos viviendo es el famoso obstáculo existencial. Y ese obstáculo existencial es que nos estamos negando la responsabilidad de nuestra vida misma. Tenemos que aprender a tener un objetivo de existencia. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo por el cual estamos vivos? ¿Cuál es el motivo por el cual nosotros no estamos enfermos? ¿Cuál es el motivo por el cual nosotros aún tenemos trabajo? Hagámonos responsables de eso. Este ejercicio se los voy a dejar para que lo piensen. Creo que lo hicimos hace 2 años, que cuando nos reunimos, o hace 3, ya ni me recuerdo cuándo. Si tuvieran ahorita que escoger solo 3 elementos que los ayude a cerrar, a limpiar todas esas situaciones que están teniendo, ¿qué meterían en la maleta de su vida? Olvídense de lo demás. Vayan a lo básico, a lo claro, a lo que los va a ayudar a salir adelante. Y para eso lo que tenemos que hacer es este escalón de la autoestima. Primero, tenemos que aprender a conocernos. ¿Qué tanto se conocen a sí mismos? Cuando ya logran autoconocerse, ¿qué tanto se respetan? Y no permiten que a alguien les falte el respeto. ¿Qué tanto se aceptan a sí mismos? ¿Qué tanto se evalúan en forma crítica? ¿Qué tanto tienen su concepto realizado de ustedes? Y esa es su autoestima. Alcanzar la autoestima es haber hecho un análisis a mi vida. ¿En qué tengo que cambiar? La palabra tanatológica es trabajar con pérdidas. Pérdidas me llevan a un duelo. Este duelo va a ser un proceso doloroso que va a tener a veces mayor duración. Ahorita le doy la palabra a Jolis. Sensación de víctima, desilusión y posiblemente sin crecimiento. Ese es un duelo normal. Pero se convierte en patológico cuando la persona queda atrapada en el dolor por mucho tiempo y en ocasiones queda encerrado toda su vida en el dolor y requiere de una ayuda especializada. Cuénteme, Jolis. No, perdón, es que perdón, es que apacharon que no había, disculpe. No tenga pena. Sí. Ahora, ante una situación adversa, nos caemos y lo que tenemos que seguir buscando es este estado deseado, seguir adelante a pesar de las cosas. Y para seguir adelante, revisa los cuentos que te cuentas con respecto a tu vida misma. A veces nos cuenteamos nosotros. Nos vendemos fantasías que no son. Aceptémonos personalmente, identifiquemos nuestros pensamientos y la manera en que respondemos ante la adversidad.
Aceptemos las emociones y sentimientos tanto agradables como desagradables y aceptemos, si necesitamos ayuda de otras personas, aceptémoslos, aceptemos a las personas, tratemos de generar un ambiente de confianza. Revisa tus creencias, porque muchas veces las creencias son las que nos provocan esas emociones negativas. Revisa, evalúa cuáles han sido recursos que te han ayudado en otras ocasiones para salir adelante. No es la primera vez que tenemos problemas. ¿Qué nos ha ayudado a salir adelante? Busquemos modelos a seguir. Seamos pacientes con nosotros mismos. Son dos las que me quedan. Dice Hermann Kaiserling que la multitud por sí sola nunca llega a nada si no tiene un líder que la guíe. Creo que, bueno, le agradezco al licenciado Quintanilla el que me ha invitado y creo que es una muy buena acción la que está haciendo para que, a pesar de que están haciendo algo fuera de trabajo, les llegue algún mensajito. Tal vez alguien de su familia estuvo escuchando el mensaje. Y recuerden que ustedes son los líderes de su casa, son los proveedores de la casa en algún momento. Tienen que guiar. Un guía ciego no puede guiar a otra persona. Y la última, Víctor Frank dice que si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre puedes escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Por aquí me quedo. Me pueden encontrar en Facebook, en Twitter. Tengo varios mensajitos que estoy poniendo por lo menos una cápsula motivacional de unos 5 minutos semanales en YouTube, por si quieren revisar, ¿verdad? Me encuentran en casi todos lados como Estuardo Valdés Bonilla. Yo por aquí me quedo, no sé, preguntas que ustedes tengan. Muy buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Claudio González. Quiero agradecer al licenciado su participación. Realmente es muy interesante. En algo, aunque su participación trató de enfocarse básicamente en la situación del COVID, creo que no es, que lo que usted planteó no es exactamente aplicable. No sé, usted me dirá, a la situación del COVID por varias situaciones. Primero estamos ante un hecho en el cual existe una posibilidad real de muerte. O sea, todos andamos con miedo de morir. Al principio, y aún hay gente que lo dice, que esta era una gripita fuerte. O sea, trataron de demeritar la severidad de la enfermedad. Se explicó que el SARS-2, el dengue, tuberculosis, una serie de enfermedades producían más muertes que lo que está produciendo el COVID-19, lo cual, según un esquema que alguien mandó, se vio que en este momento el COVID-19 es la causa más grande de fallecimientos. Entonces todos andamos con la situación de que nos podemos morir. Realmente cada vez es más difícil ir a un supermercado, a un lugar de esos, por el riesgo que es real de infectarse. En segundo lugar, la otra característica es que es un evento masivo que incluye al mundo. No es solo Guatemala, no es solo Centroamérica, sino es masivo. Entonces, eso le da a uno una sensación de impotencia ante el evento. Desafortunadamente, los guatemaltecos, o más bien los gobernantes guatemaltecos, nos han acostumbrado que ante situaciones adversas tenemos que pedir la mano para que los poderosos nos den algo
Pero ahorita no hay ni esa posibilidad porque los poderosos están lastimados igual que nosotros. Una cosa que para mí es importante es que estamos viendo un evento que tiene un daño a largo plazo. No es un terremoto, que ya lo vivimos, que después de 2 años, pues la situación ya iba. Aquí estamos hablando un daño de la economía, que al que está ahorita sin empleo, le plantea la duda de cuándo va a poder conseguir ese empleo. Y por último, la otra cosa que a mí me parece que ha influido en esto es el manejo de la situación por entidades como el gobierno, como la iniciativa privada, aún instituciones internacionales. Siempre se dice que en las guerras lo primero que se pierde es la verdad, y yo creo que aquí, en este evento, es lo que hemos perdido. Un dato, si saben, el día de ayer tuvimos el 70% de infectados. De 1090 casos, de 1090 muestreados, 771 fueron positivos. Pero sin embargo, el día de hoy tenemos un 18% de infectados. De 1544 pruebas, solo 279 fueron positivos. Entonces, estas son situaciones que a uno lo desconciertan, que a uno no le dan esperanza de ver la luz al final del túnel. Entonces, yo en ese sentido veo que este evento sí es diferente a todo lo que hemos vivido, ¿no? De hecho, creo que nadie lo había vivido en el mundo, nadie había tenido la oportunidad de vivir esto, y ojalá que no lo tengamos otra vez. Así es que, licenciado, le agradezco su plática, fue muy ilustrativa, y estas son mis observaciones. Gracias. Bueno, pues gracias. Yo sí le agradezco lo que me hace el comentario, y con lo que usted decía. Es cierto, estamos viviendo una situación que no la hemos vivido, y es una situación que vino para quedarse. Entonces, tengo que superar esto, porque el COVID no se va a ir. Hoy es pandemia y se va a quedar en una endemia después. Es una enfermedad que se viene a quedar. Tenemos que aprender a superar, yo sé, el proceso de la muerte y todos los temores, porque estamos viviendo una situación desconocida. Gracias a Dios, fue el COVID el que cayó acá y no el ébola, porque el ébola en África hizo estragos. Es mucho más infecciosa. Y le estamos poniendo atención al COVID, pero se nos olvidó el dengue y el chikungunya y el... ¿Cuál es el otro? Se me fue el nombre. Que también... ¿Es más? O es más, pero no le estamos poniendo tanta atención porque todo se volcó al COVID. Ahora, es un hecho que todos nos vamos a morir en algún momento. Pero ahorita, como usted bien decía, todos estamos preocupados por esa muerte, pero es por una muerte repentina, porque todos en el concepto estamos. Pero sí, mi invitación es a que trabajemos más positivamente. Yo le decía, hay una señora que me llama y me dice, mire, hoy hay 700, mañana 800. El estar oyendo eso casi que es negativo, porque nos asusta más. Suena como mucho amor, una persona me dice, ahora ahí va a haber más, por hasta como competencia de ver cuánta gente subió. Hay algunos que piensan así, otros que no. Pero mi invitación es a que tienen que estar tranquilos. No podemos hacer nada más que cuidarnos. Cuidemos nuestro trabajo, trabajemos, cuidemos nuestra salud, protejámonos, alimentémonos bien, como que tenemos que ir buscando los aspectos positivos ante este mundo tan incierto que nos están presentando. Pero si yo me contagio de ese mundo incierto, además del COVID, voy a estar enfermo mentalmente, entonces ahí es donde me van a generar más problemas todavía.
No sé, ¿alguien más con alguna otra pregunta? Licenciado, yo solo quisiera saber cómo podemos ayudar a la gente que nos visita en fundación, ya que nosotros nos movemos a nivel hospitalario. Pero yo quiero ser positiva respecto al COVID. Quiero animar a la gente porque muchos de ellos, pues como bien lo decía el señor anteriormente, están muy asustados e incluso por lo mismo que dentro del hospital hay gente que de igual manera pues se ha contagiado, pero yo me refiero más que todo a las personas que nos visitan, a las personas positivamente, hablarles con positivismo. Yo sé que esto, pues, como usted bien lo dijo, no es un caso en el que vamos a tener un fin rápidamente, sino que nos vamos a tener que acostumbrar a esto, porque realmente no le ha encontrado a nivel mundial la solución. Pero yo sí quisiera saber cómo podemos nosotros manejarlo, porque acuérdese que nosotros también tenemos interacción con las personas, no solo dentro del hospital, sino afuera del hospital. Correcto. Pues mire, lo primero tienen que dar palabras de positivismo, pero palabras de positivismo que nazcan de ustedes, no llevarles el cliché de, ¿cómo es? Dios nos bendiga a todos, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. No, no un cliché así, sino, por ejemplo, ¿cómo se siente, señora? Porque me imagino que llega gente que llega preocupados. Y ustedes que trabajan con medicina, no sé si se les ha eh, terminado medicina y que no pueden proveer porque se escaseó. Sí, licenciado, ahora está la tendencia a que la gente viene y ha escuchado sobre la dexametasona, ha escuchado sobre la acetaminofén, tienen referencias a la aspirina, se van a lo que muchas veces por medio de cualquier medio de comunicación informan o dicen. Entonces, esto en un momento determinado, pues también a nosotros en el campo de farmacia, pues también tenemos que ver y saber entender a estas personas, ¿verdad? Por lo mismo que usted nos está explicando. Fíjese que yo llego y le digo a usted, mire, me puede vender una caja de aspirina. Fíjese que ya se terminó. ¿Cuál es el mensaje que me está transmitiendo inconscientemente? Toda la gente está tomando. Entonces, sí pueden haber muchas personas que estén enfermas. Pero, ¿qué respuesta me puede dar? Sí, ya se terminó. Fíjese que teníamos poca medicina y como la gente, todo mundo está comprando porque dijeron que eso era bueno, todo vino a comprar. Pero entonces al darles el mensajito así, la gente se calma más. Pero, por ejemplo, dijeron que zinc. Eso fue lo primero que dijeron que había que tomar. Zinc, vitamina D y vitamina C. Y todo el mundo iba a buscar. De hecho, yo pasé con ustedes un día, porque paso por ahí comprando ahí a la de la 11 calle, entre tercer y cuarta y quinta avenida. Y miren, no tiene zinc. No, fíjese que no hay. Y una señora me volteó a ver, ya no hay zinc. Tranquila, le digo, no se preocupe. Creo que tenemos que, como dice aquel dicho, mal tiempo, buena cara. Tenemos que ser positivos, transmitir eso, y a medida que la gente tiene menos estudios o a medida que tienen personas contagiadas, es más el sufrimiento. Pero tenemos que llegar al sentimiento de la persona. Si las personas son creyentes, ¿cómo me doy cuenta si una persona es creyente? Si, por ejemplo, por la forma como hable o se le puede preguntar, mire, si usted es creyente, dele gracias a Dios que está bien, o se siente enferma. Preguntas. Mire, ¿cómo va a salir adelante, señora? ¿O cómo va a salir adelante, señor? ¿Cómo va a salir adelante, señor? Sí. Son palabritas que tenemos que hacer, porque hoy por hoy no hay una fórmula, porque si los mismos médicos están aterrados con la enfermedad, porque he estado trabajando intervención psicológica con varios médicos. Me tocó hablar con uno de los médicos que falleció. Esa situación de impotencia, ustedes, qué dolor escuchar a esa persona.
estuve platicando, un amigo, creo que fue tal vez el licenciado Quintanilla lo conoció, Rafael Vázquez, que vive en Argentina, que su mamá, su tía y su prima murieron y ellos se juntaron en Los Ángeles. Él tenía 30 años de no ver a su mamá. Llega, ellas contagiadas, y él se entera en el viaje de regreso a Argentina de que él iba contagiado, y cuando llama, tía y prima ya muertas y la mamá en agonía. Tiene todavía él una comunicación, logró, como él es periodista, logró comunicarse con la familia, y miren, todo el mundo se le vino para abajo. Y ahí vino la situación, ¿salgo adelante o me hundo? Y él tomó la decisión de salir adelante. Fue a donar plaquetas para que hicieran estudios con su sangre. Muy interesante. Por supuesto que es una persona que todavía está sufriendo el golpe ese de perder a 3 personas de un solo. ¿Y qué le podía decir yo? Pues cuando hablo con Rafa, que les digo que de su familia, que lo siento, yo creo que ni me cree el que lo siento, porque él sí lo sintió. ¿Qué palabras de ánimo le puedo dar? Algo así como cuando vamos a una funeraria. A veces no queremos ir a una funeraria porque no sabemos qué decir, con solo el hecho de estar presente. Yo me imagino que tal vez algún paciente llega como ustedes y se pone a llorar. A veces solo escucharlo y a veces decirle, ¿por qué llora? Me puede contar, si es que tienen tiempo. Y mantener el distanciamiento, educar a las personas. Eso es lo que yo le podría decir hoy por hoy. Pero sí, cada situación, cada persona va a ser un mundo diferente. Gracias, licenciado. ¿Alguien más? Ya estamos en 1:30. Llevamos por ahí. Por mí no hay problema. Me puedo quedar hasta las 11 de la noche, pero ustedes tienen que comer, dormir, para ir a trabajar mañana y rendir y generar ventas. Así me dice el licenciado. Hola, ¿qué tal? Soy Yuval. En este caso, pues yo mi opinión o mi forma de verlo como está ahorita actualmente, trato de ser positivo en el sentido de que, como han dicho, es una pandemia que vino para quedarse. No hay cura, no hay otra forma de verla. Y para las personas que en este caso han estado tímidas o piensan que les puede pasar o se van a morir, pues siento o pueden ver las estadísticas que ahorita llevamos 11,000 y algo de infectados, pero en este caso la mayoría pueden ser asintomáticos, que solo pueden presentar alguna fiebre leve o solo simple tos. Entonces, para mí, la forma en que yo la miro y trato de ver es de que si llega el momento en que a mí me toque y me voy a ir, pues de plano es algo que va a llegar, solamente que la vida se adelantó para mí. Entonces, yo en mi... Vivir el momento. Lo que vino a decir la nueva ministra de Salud, que vamos a llegar a tener más de 1,000 casos diarios. Exacto. Entonces, yo en mi caso, aquí estamos trabajando la mayoría, más que solo mis papás no, ¿verdad? Pero mis papás igual, ellos ya están conscientes y como nosotros le dijimos, no miren las noticias para que ellos no miren y no se preocupen, ¿verdad? Entonces nosotros tratamos de llevar la vida, como yo le decía también a una persona, evitamos también, no solo con el hecho de aceptar la situación, vamos a salir sin mascarilla o hablar con otras personas, no, simplemente lo que estamos haciendo es tratar de evitarlo. En este caso, un ejemplo, no compramos lo que son tortillas, sino que en este caso se tortea con maseca para evitar que tal vez la persona de esa tienda vaya a ser contagiada y por ese medio nos vayamos a contagiar, ¿verdad? Entonces, tratamos también de evitar las formas y las normas que se llegan, pero siempre siendo positivos. En este caso, no transmitir lo que es inseguridad, miedo, temor, sino una forma de darle a la gente y hablarle de que esto puede llegarle a pasar a cualquier persona, pero siempre tratar de tener las medidas y tomar en este caso los medicamentos que han notificado, ¿verdad? Porque la mayoría se ha curado. Sí hay personas que llevan un poquito más de tiempo en curarse, pero al final llegan a curarse, ¿verdad? Y hay quienes lamentablemente, pues en este caso tienen o han tenido problemas de respiración, cáncer, VIH, todos estos tipos de inconvenientes son los que hacen que se adelanten a la muerte, ¿verdad? Con esta pandemia que se vino. Es mi opinión y mi forma de verla.
Las este personas virus. con VIH no les va a afectar mucho porque la misma proteína de este COVID es la misma proteína que trabaja el VIH, entonces los retrovirales que están tomando les puede ayudar. Ese es un estudio ahorita que tienen muy fuerte. Pero el 5% dicen de las que se contagian son los que se van a morir. O los que nos vamos a morir porque no sabemos. Y tal vez a lo mejor tarde o temprano a todos nos va a dar. Pero algunos asintomáticos, otros sintomáticos. Pero tenemos que vivir esa esperanza de que no nos va a dar, vivir esa esperanza que si nos da va a ser suave, vivir esa esperanza que tal vez que si me da y si me voy a morir que no vaya a doler mucho, como a la situación de encontrarle el lado positivo, porque como bien decías, ahorita no hay ni positivo ni negativo, es incierto lo que estamos viviendo, pero las noticias que nos transmiten son las negativas. Que tomemos agua de eucalipto, que tomemos esto. Hoy salió el estudio, el último estudio de España hoy, la melatonina. Entonces, eso ya la gente lo va a ver, entonces ustedes manden a pedir melatonina porque es lo que la gente va a ir a buscar a partir de estos días. No sé si venden melatonina ustedes. Sí, tenemos Benezlit. Y la gente va a empezar a pedir melatonina porque es el anuncio que hoy hizo España. Pero solo apoyo a ustedes, equilibrio emocional. Para los creyentes, pues encomendarse a Dios en la espiritualidad o en la religiosidad o la profesión religiosa que tengan. Confiar en ustedes mismos, porque si ustedes tienen una personalidad equilibrada, positiva, van a ser triunfantes, pero si se dejan contagiar emocionalmente, negativamente, también van a sufrir. ¿Alguna pregunta más? Si no, por aquí nos vamos quedando. No sé, Lick Quintanilla, si quisiera hacer un comentario final. Sí, gracias, Estuardo. Pues bueno, no, al contrario, muchas gracias a todos por su interés. Gratamente veo casi todo el personal de la fundación, incluyendo algunos directivos. El doctor Claudio González fue quien intervino de primero. Muchas gracias a él, al doctor Leal, a la doctora Velázquez. Por ahí vi al doctor Kosic también en algún momento. También veo personal como Eddie, que están de vacaciones, y Dalcy, por ejemplo, que está esperando a su bebé y que no ha podido presentarse a trabajar. Yo les agradezco a todos. Aprovecho esta oportunidad donde casi todos estamos reunidos para agradecerles el esfuerzo que han realizado durante estos más de 100 días que llevamos de esta nueva situación. Agradecerles el empeño, la dedicación, la dificultad que tenemos para prestar nuestro servicio. No nos vemos, inclusive con gente que está trabajando actualmente, no nos vemos todos los días, estamos trabajando en días alternos y pues estamos manteniendo el distanciamiento. En algún momento de tu charla hablaste de los objetivos que nos planteamos, de las metas. Pues desafortunadamente y lógicamente pues no las estamos alcanzando, pero los resultados que se han obtenido en estos 3 meses han sido satisfactorios, considero. Se sigue prestando el servicio a la población que lo necesita, que es nuestro principal objetivo. Se cumple al atender en las farmacias. También hemos seguido contribuyendo al hospital, pues quizás en cuestiones un poco diferentes a las usuales, producto de la situación, pero darles las gracias a todos por ese trabajo. Afortunadamente también no hemos tenido infectados, todos han mantenido las normas, y creo que eso es lo que me toca agradecer hoy. Agradecerte, Estuardo, por tu tema, por tu ilustración. Y no sé si alguien más, pues a Yossi por la organización de esta primera reunión en Zoom que tenemos en este tiempo. De mi parte eso sería todo, así que les deseo feliz noche a todos. Muchas gracias.
Buenas Nos despedimos, noches. Estuardo. Bueno, buenas noches a todos. Nos seguimos viendo. Gracias, Estuardo. Gracias, Liv. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Gracias por la reunión. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches a todos. Feliz noche. Gracias a todos. A cenar.